Hola, hoy aprenderemos acerca de las citas de la fuente en la normativa APA. Citación de la fuente normativa APA. ¿Cuándo se debe citar? Cuando las obras de otras personas han influido directamente en el trabajo que realizamos por medio de las ideas, teorías o investigaciones. ¿Por qué debemos citar? Porque se debe dar crédito a las ideas que influyeron en su trabajo. Así se evitan las acusaciones de plagio. Consejo: tome nota detallada cuando realice un trabajo de investigación con el fin de contar con todas las fuentes y poder citarlas posteriormente de acuerdo a las pautas establecidas. Tipos de citas. Tenemos las citas parafraseadas, que se usan para reescribir ideas en diferente forma, algunas veces más directo o de simple forma que la original. Tenemos las citas textuales, hay unas que están de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras. En las parafraseadas vemos datos al inicio de la cita, dando énfasis al autor. Y en las textuales, los datos al final de la cita, énfasis al texto. Datos de las fuentes. Entre los datos de las fuentes podemos ver el autor. El autor puede aparecer como persona, como autor corporativo y autor anónimo. Autor como persona, se puede apreciar la cita de un autor, dos autores, tres o más autores. Desde la primera cita se debe escribir el primer autor más las abreviaturas et al. En el autor corporativo es la institución u organismo y el autor anónimo es sin autor conocido. Datos de las fuentes. Entre los datos podemos apreciar el año y la paginación. Hay citas con año, por ejemplo, Soto 2015 entre paréntesis, y hay citas sin fecha, como por ejemplo, Soto sin fecha, párrafo 8. Paginación es el número de páginas y puede ir entre paréntesis. O también el número de párrafo, que también se encierra entre paréntesis con las letras par 7. Número de autores. En el caso de un autor, cuando la cita está basada en el texto, entre paréntesis se escribe el apellido del autor, año de la publicación. Ahí apreciamos el ejemplo, entre paréntesis, Carrillo, 1998. Basado en el autor, consiste en apellido del autor y el año de publicación, como se aprecia en el ejemplo, Carrilla y entre paréntesis 1998. Con dos autores, basado en el texto, se escribe el apellido, primer autor, apellido del segundo autor y año de publicación. Ejemplo, Sosa y Carrilla 1998. Seguido el ejemplo basado en el autor, apellido del primer autor, apellido del segundo autor, año de publicación. Ejemplo, Sosa y Carrilla, y entre paréntesis, 1998. En el caso de tres a más autores, basado en el texto se escribe apellido, autor 1, con las letras et al, seguido por el año de la publicación. Ejemplo, Sosa et al, 1990. Basado en el autor, se escribe el apellido del autor número 1, las letras et al y el año de la publicación. Por ejemplo, Sosa et al, 1990. Cita parafraseada. Es cuando la idea de un autor se expresa en las palabras del escritor. Son palabras propias. Basadas en el texto, podemos apreciar el ejemplo, que está el texto y las citas, entre paréntesis, autor y año.
Basadas en el autor, tenemos el ejemplo del texto y sin paréntesis el autor y entre paréntesis el año. Nota, ahí observamos que no lleva comillas, no lleva paginación o párrafo. En la cita textual es el texto transcrito tal y cual lo escribió el autor. Menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Referencia al autor en el inicio de la cita. Ahí se aprecia el texto, el apellido del autor y el año. También se aprecia la cita y entre paréntesis el número de página. Es importante observar que la frase textual va entre comillas. Lleva paginación, página o párrafo. Datos al final de la cita. En este caso podemos ver el texto y al final de la cita el apellido, el año y la página. Es importante observar que la frase textual va entre comillas, lleva paginación, página o párrafo. Datos al final de la cita. Ese es un ejemplo y podemos ver que se escribe el texto y al final el autor, el año y la página. Muchas gracias.